Hello, everybody. My name is Davi, and I am a big fan of languages and traveling. I was born in the beautiful country of Colombia. Then I went to Argentina to study for my degree as a graphic designer, which took me about 4.5 years. After that, I packed my bags and I moved to Brazil for an internship, where I lived for around 2 years and a half. It was during my time in Brazil that I fell in love with Portuguese, which I think is one for me is one of the most beautiful languages in the world. Now I am here in Australia. I've been living here for the last almost 5 years, and English has always been one of my dreams. So while I was working in Brazil, I started looking for my next adventure, a place where I could speak English, enjoy some nice weather, and work and study with my Colombian passport. So Australia ticked all the boxes right from the beginning. I was really happy here, even though I didn't quite feel at home. I was working hard every day, but English was a real challenge for me. I struggled a lot during the first 2 years, but then I fell in love with Australia, kangaroos. I made my partner, and I even got my permanent resident. That's when I decided that it was time to really master English and become part of this country. I still have a long way to go in improving my English, but I'm getting there. I'm on my way. Yo he decidido hacer este video en español porque yo creo que podría ser más fácil para las personas que están pensando en aprender inglés o cualquier otro idioma y se les está dificultando hacerlo. Yo realmente espero que todos estos consejos puedan ayudarte. Cuando yo estaba aprendiendo portugués, recuerdo que todo era alegría. En Brasil, cuando tú estás aprendiendo portugués, la gente es muy linda contigo, es muy alegre. Y ahora que estoy aquí en Australia, tuve malas experiencias. Después de haber tenido 2 meses aquí en Australia, conseguí trabajo en Starbucks como barista. Y recuerdo que una señora estaba hablando conmigo y yo no entendía qué era lo que ella decía. Y ella grita y ella empieza a hablar súper alto y dice, sorry, does anyone here speak English? Because this person in front of me does not speak English. Y son experiencias que te marcan un poco, y de los 5 años que estuve aquí en Australia, los 2 primeros no estudié inglés, después de tener varias experiencias interesantes, pero los últimos 3 años sí me he dedicado a estudiar inglés, y yo no me considero una persona que soy muy buena para los idiomas o que tiene la habilidad de aprender cosas muy rápido, pero sí soy una persona constante cuando se trata de aprender algo. Ahora, sobre motivación, yo me di cuenta que podía programar toda mi semana para practicar inglés, pero yo me di cuenta que la falta de motivación me hacía parar después de un par de semanas. Es gracioso porque yo sentía que el secreto para mí era programar todo en la agenda, colocar fechas, pero sin motivación me di cuenta que al par de semanas paraba de estudiar. Y aprender inglés es difícil porque yo quería ver cambios muy rápido, me daba vergüenza hablar enfrente de las demás personas, me sentía como un bebé, o a veces la gente era grosera conmigo. Entonces tener una motivación me ayuda a recordar por qué estoy aprendiendo inglés. Para mí, motivación es entender cuál es mi meta, es decir, por qué estoy aprendiendo inglés. Para mí decir quiero aprender inglés es una meta muy general y no sé por dónde empezar, pero yo decidí hacerla más específica, respondiendo a las preguntas: ¿qué es lo que quiero? ¿Para cuándo lo quiero? Decir una fecha y por qué lo quiero. Entonces, te doy un ejemplo. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, decir quiero aprender inglés, que es una meta muy general, entre quiero aprender a
hablar, escribir y entender inglés hasta 3 de febrero del 2024. ¿Por qué? Porque quiero hablar como en las películas de Hollywood, porque no quiero tener más miedo a hablar inglés, porque quiero expresarme sin problemas, quiero que la gente me entienda. Y esa meta yo la coloqué en un papel y en un lugar donde yo la pueda ver. Y si me llega a pasar una mala experiencia o es un día en donde estoy muy cansado, al ver esa meta me da esa fuerza que yo necesito para poder continuar y estudiar inglés. Sobre dónde comenzar a estudiar inglés. Yo comencé estudiando un poco de todo al mismo tiempo. O también empezaba a estudiar cosas o verbos o ver videos de cosas que nunca uso en la vida diaria. Entonces me di cuenta que al hacer eso, después de una semana yo paraba a estudiar inglés. Porque todo lo que estudiaba no tenía sentido porque nunca lo usaba. Entonces lo que hice fue pensar qué es lo que a mí me gusta escuchar, leer y escribir en mi propio idioma. Porque si yo no he empezado por algo que me gusta, sé que lo voy a dejar. Entonces me senté y escribí qué es lo que a mí me gusta escuchar, escribir, ver y leer. Sobre lo que me gusta escuchar, entendí que a mí me gusta escuchar y ver talk shows, stand comedy, youtubers graciosos, porque ellos no usan palabras difíciles. Son temas que me gustan y ellos no usan palabras difíciles. Es decir, tú aprendes muchas oraciones que puedes usar en la vida cotidiana. Y algo que ellos hacen mucho es usar oraciones en pasado. Entonces eso me ayuda mucho a encontrar oraciones que yo puedo usar en mi día a día. De hecho hay un youtuber que encontré hace poco que es un Uber, es un conductor en Victoria, aquí en Australia, en Victoria, Australia, y él tiene una cámara al frente del carro y graba las conversaciones con los clientes que lleva de un lugar a otro. Además de ser muy divertido, usan palabras y expresiones que se usan mucho en la vida diaria. Entonces, hace mucho más fácil entender y estudiar vocabulario. Recuerda, aprender un idioma es aburrido a veces, es agobiante, pero si yo lo hago con cosas que me gusta ver, se vuelve mucho más fácil practicar. ¿Por qué? Porque inglés es como ir al gimnasio. Es decir, si tú vas un poco todos los días, al final tú vas a ir viendo resultados. Esa es la única forma de hacerlo. Ahora sobre libros. Con los libros yo decidí elegir libros también de temas que me gustan. Lo que sucedió es que al inicio a mí los temas que me gustan son historia y psicología. Y son temas con palabras muy técnicas o con cosas muy difíciles para entender. Hasta que un día encontré un libro de historia que es hecho para niños. Entonces es interesante cómo todo te lo explican de una forma mucho más fácil. Tú aprendes palabras nuevas, aprendes de historia y vas aprendiendo inglés. Entonces decidí que esa es la forma en la cual yo podía continuar leyendo lo que a mí me gusta, que es psicología e historia, pero de una forma mucho más interesante, graciosa y fácil de entender. Ahora, sobre cómo practicar, te voy a contar una historia aquí. Yo cuando estudio inglés no me gusta usar la palabra estudiar en inglés. Me gusta usar la palabra practicar en inglés porque cuando uso estudiar inglés recuerdo a mi profesor de secundaria cuando me decía, ustedes tienen que estudiar inglés. Y fue una experiencia horrible porque mi profesor de secundaria nos colocaba de tarea completar espacios vacíos del libro. Viste cuando tienes un libro muy grande y decía que teníamos que terminar 10 o 5 páginas para la próxima clase y era solo llenar los espacios vacíos. Y recuerdo que los exámenes en inglés los exámenes de final de año eran escribir 100 verbos o 200 verbos en todos los tiempos, en presente, pasado y futuro. Lo cual es súper triste haber tenido ese tipo de profesor. Destruyó todo mi deseo de aprender inglés desde pequeño. De hecho, tengo un trauma con el verbo to be, que hasta poco lo superé. Existe un canal muy bueno llamado Canguro English, donde él explica sobre esos temas también, como a veces los profesores, cuando no son buenos, trauman a los estudiantes. Ahora, una de las cosas que más uso para practicar inglés es shadowing. Y está muy bueno porque se practica de una forma visual y yo soy una persona visual. Y ese ejercicio significa de analizar el texto que una persona está hablando. Y está bueno porque practica los sonidos en inglés, cómo juntar las palabras.
analizas las palabras que la persona usa. Con este ejercicio practicas todo. Tú puedes ver cómo se escriben las palabras y cuando tú vas escuchando todo, practicas la entonación y ritmo. Y la forma como yo estudio es, elijo un video de YouTube que me gusta y activo la sección de ver los subtítulos y los voy siguiendo. A bit more nervous, or you might be thinking about so many things, and then you can't develop a new skill that requires you to be, open and vulnerable and free. And this is why you need to do it when it's not important. You need to do it on a daily basis. Para estudiar yo no me concentro en cantidad, me concentro más en calidad. Entonces no me enfoco en estudiar muchos párrafos, me concentro por ejemplo en un solo párrafo y me enfoco en entender cada palabra, la entonación, cómo escribirla, cómo usarla en otros contextos. Cambio la velocidad del video a la velocidad más lenta porque de ese modo puedo escuchar realmente cada palabra, cada sonido, entenderlo de una forma más detallada. As you do in your native language. Check, okay? Agreed. Second, of course, it would be easier for you in life if English were not an obstacle. Second. Uso también canales de YouTubers que ellos también explican shadowing. Rachel English tiene mucho eso, entonces ella va explicando, yo voy siguiendo el video. Said it. So this word reduces. We change from the as in butter vowel, from, to the schwa, from. The schwa gets absorbed by that M, so you can think of there being no vowel there. From, here. From. También tengo un cuaderno donde voy haciendo las anotaciones y al lado escribo cómo se escribe la palabra. Porque inglés no es un idioma fonético como el español, es decir, no se pronuncia igual a cómo se escribe. Y después yo voy repitiendo muchas veces y ese es el ejercicio que a mí más me ha ayudado a poder hablar en inglés. Ahora, sobre escribir, yo escribo cosas personales, es decir, por ejemplo, me siento, escribo qué fue lo que me pasó, qué fue lo que desayuné, qué hice en la mañana, qué hice la semana pasada. Eso te ayuda mucho a entender qué palabras usar más en el día a día, cuáles palabras te hace falta reforzar, cuáles palabras no tienes que incorporar más en tu día a día. Y aprendes bastante cómo usar verbos en pasado cuando tú cuentas cosas personales. También yo agarro videos de anécdotas de youtubers y las analizo también. Cuando escribo mis cosas personales y quiero ver realmente cómo se pronuncian, lo que uso es Google Translate o uno de los sitios web gratis de tecnología AI que leen los párrafos. Los textos, los sonidos son medio robóticos, yo sé, pero está bueno porque entiendes un poco de entonación y cómo pronunciar cada palabra. Yesterday I was working. Yesterday I was working. Mismo que sea robótico, esos programas realmente pronuncian bien las palabras, entonces me ayuda a entender cómo los sonidos funcionan en las oraciones que estoy creando. Ahora, sobre gramática, yo no estudio las reglas gramaticales al inicio, solo cuando quiero entender algo. Es decir, si estoy estudiando algo y no consigo entender la palabra en el contexto, o es una palabra que yo consigo, o si es una palabra que yo consigo entender, pero quiero profundizarme un poco más, ahí sí busco las reglas gramaticales. Las reglas gramaticales sí son importantes, pero intento no hacerlas al inicio porque me aburren un poco. Entonces intento más bien estudiar todo lo que tengo que estudiar y si al final necesito profundizar algo más, ahí sí voy a las reglas gramaticales. Algo que también hice que tú no lo tienes que hacer, yo solo lo hice porque soy medio nerd y porque me encanta este tema de las vocales en inglés. Porque en español tenemos solo 5, ¿no? Tenemos A, E, I, O, U. Y en inglés hay diferentes tipos de A, E, de I y otras que se colocan juntas también.
Y yo quería entender cómo funcionaba esto en inglés, dónde colocas la lengua, si la vocal es hecha más al frente en la boca o si es hecha más en la garganta. Y lo que hice fue juntarlo todo en un cuaderno y dividirlo en las diferentes vocales y entender cómo funciona cada sonido. Y eso me ayuda hasta ahora a entender cómo se pronuncia cada palabra. Algo que me ha ayudado mucho es grabarme. Grabar cuando estoy hablando inglés, grabar conversaciones. Y eso me ayuda a ver un antes y un después. Me ayuda a ver cómo estoy avanzando en inglés. There you go. Enjoy. There you go. Should I Enjoy. tell her I ordered Should I tea? tell her No. I ordered tea? Al inicio fue muy difícil grabarme en inglés porque es una sensación extraña, es una sensación horrible, es la misma sensación que al hablar en público. Pero esto me ayudó a ver los errores y poder corregirlos, porque cuando tú hablas, tú sientes que estás hablando perfecto inglés. Pero cuando tú vas y revisas el video, tú te das cuenta que en realidad no está tan perfecto. Te das cuenta que estás teniendo aún errores. Y también cuando te grabas es esa misma sensación de cuando tú estás hablando con otra persona. Entonces eso hasta hoy me ha ayudado a expresarme mejor en público. Y algo que yo hice para mantener todas mis grabaciones organizadas es crear un Instagram privado. Es privado, es como un libro digital y todo lo organizo por fechas y tú puedes ver todos los videos que tú has hecho y es mucho más fácil de ver el antes y un después. Es decir, tú puedes ver hace un año, por ejemplo, tú grabas yo grabé un texto hace un año, vi el video y yo dije, lo voy a hacer de nuevo y voy a ver la diferencia a cómo estoy pronunciando las palabras y es bastante motivador, es bastante bueno y es algo que recomiendo grabarse. No solo te ayuda a ver tus errores, sino también te ayuda a poder desenvolverte mejor en público, ver cómo tú estás hablando, si estás moviendo mucho las manos o no, si estás teniendo problemas en algunos sonidos. Entonces ha sido bastante motivante. Algo que estoy haciendo hace poco que comencé a hacer es grabar mis llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque cuando hago llamadas telefónicas, es decir, cuando estoy hablando por teléfono, me enfoco más en solo pasar mi mensaje y no en decir cada palabra perfecta. Entonces, cuando voy y escucho la grabación, consigo encontrar en cuáles palabras aún no estoy pronunciando bien, cuáles palabras aún necesito reforzar ese músculo, ¿no? Entonces ha sido un ejercicio bien interesante. Cuando tú realmente crees, no, estoy muy bien en esta palabra que es una de las más sencillas y después tú ves en el audio, no, aún me falta practicar más mi R al final o mi L o la letra L al inicio, una cosa así. Entonces ha sido bien bueno. Yo creé mi propia lista de videos, es decir, al final si lo piensas es como crear tu propio curso de una forma gratis. Es decir, en YouTube tú puedes crear una playlist y la playlist la hice con videos de youtubers que explican palabras que a mí se me dificultan decir en inglés. Y lo que hice fue crear una playlist con esos videos. Entonces es como si fuera un curso gratis y es bastante fácil porque cuando tú quieres estudiar solo colocas la playlist y él te muestra esas palabras que tú ya has elegido, que sabes que se te dificultan y tú las puedes practicar en cualquier momento. Y cuando me siento triste también, cuando me hace falta motivación, creo una playlist sobre eso también, que Hadar y Kanguru English tienen muchos videos que te dan esa energía que tú necesitas en ese momento. Ahora, como conclusión, si tú continúas estudiando, siempre vas a ir mejorando. Mismo que tú sientes que no, siempre vas a ir mejorando en algo. Solo que con los idiomas toma tiempo. Si tú continúas explorando qué es lo que más te gusta escuchar, leer y escribir, tú vas a encontrar cuál es el método o por dónde empezar a estudiar inglés. Cuando te sientas mal, date unos días de descanso y después continúa. Estudiar inglés requiere horas de práctica. Cada uno de nosotros es diferente. Entonces nunca te compares con otros. Al contrario, si tú ves una persona, por ejemplo, que no es nativo de inglés y está aprendiendo inglés, trata de ver eso como una oportunidad. Habla con esa persona, aprovecha y pregúntale a esa persona
cómo está aprendiendo, cómo aprendió. Tal vez esa persona también te pueda dar consejos y te pueda ayudar a encontrar tu camino de aprender inglés. Espero que este video te haya ayudado, espero que hayas aprendido algo, que puedas agarrar algunas de mis ideas y puedas crear tu propio método para aprender inglés.